Bienvenidos una vez más a este nuevo tema de violencia de género, nuestro segundo taller. Para los que se acaban de conectar y que se perdieron el tema anterior, les invito a que puedan ingresar a Facebook o a YouTube como Ejército de Salvación Posadas y buscar tema 1 de violencia de género y ponerse al día. Para este taller necesitaremos algo muy importante, que es un cuaderno para anotar y, por supuesto, la Biblia. Recuerden que es muy importante su comentario, su like, para saber que están participando de este taller, ya que al finalizar los 17 temas les entregaremos un certificado de participación y así ustedes podrán replicar también este material en otro lugar que lo necesiten. Gracias a los que están conectados, a los que se están sumando también, bienvenidos. Ya estamos por entrar a nuestro segundo tema de esta semana. No olviden que estamos en vivo todos los días martes a las 18 horas. En la semana anterior hablamos de 7 tipos de violencia, entre los cuales unos son evidentes, como los físicos, y otros no tan evidentes, como los emocionales y psicológicos. Y bueno, antes de entrar al tema de lleno en este día, vamos a orar. Quiero que me acompañen en una oración para iniciar, para que Dios sea el que guíe este tiempo y nos pueda dar el entendimiento que necesitamos para este tema que es muy complicado para la sociedad. Señor, queremos darte gracias por tu bendición, queremos darte gracias porque sabemos que tu presencia nos acompaña, pero que sobre todo, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú puedas hacernos entender lo que quieres, Señor, que aprendamos en este taller. Gracias, Dios, por todo lo que tú haces. Pedimos tu compañía, tu dirección y pedimos, Señor, tu bendición sobre lo que estaremos hablando en este día. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, ¿qué dice la Biblia sobre la violencia de género? Es el tema que en este día estaremos tratando. Y estaremos tomando como base bíblica el libro de Génesis, el capítulo 1, donde es muy importante saber que la palabra de Dios es muy clara sobre la igualdad entre hombres y mujeres. La igualdad nos hace saber que nadie es superior a nadie. Y al leer el capítulo 1 de Génesis, somos recordados no solamente que Dios creó los cielos, que Dios creó la tierra, que Dios creó la naturaleza, que Dios creó los animales, sino que también creó los seres humanos, creó al hombre y a la mujer. Podemos ver y observar que en este capítulo nos habla con especial atención con respecto a este tema los versículos 26 y 27. Y dice el verso 26: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y el verso 27 nos dice: Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Pero quiero que vayamos también a Primera de Corintios. Buscamos en la palabra de Dios, Primera de Corintios, el capítulo 11 y el versículo 7, donde nos habla acerca de esto, del hombre y de la mujer. Primera de Corintios 11, 7 nos dice: Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Y ahí podemos observar que Dios nos creó quizás con diferentes funciones, pero nos creó en igualdad. Podemos ver que fuimos formados en igualdad,
podemos observar que Dios creó al hombre y a la mujer quizá de manera y de forma distinta, con cuerpos distintos y hasta con funciones fisiológicas distintas. Pero en un momento no menciona la Biblia que ninguno es superior al otro. Así que los dos deben ser valorados de igual modo. También la Biblia nos dice que debemos tener en cuenta, y en Génesis 2:24 nos habla cuando se forma el matrimonio, cuando dos personas deciden salir de su hogar, formar una familia. En Génesis 2:24 nos dice que ya no son dos personas diferentes, sino que el matrimonio los convierte en uno. Dios nos creó hombre y mujer con diferentes funciones quizás. Pero si nos vamos un poquito entrando en la historia, en la cultura judaica o judía a lo largo del Antiguo Testamento, ahí podemos ver que la historia fue muy marcada en las diferencias entre las funciones que tenían los hombres y las mujeres dentro de la sociedad. Leemos en el Antiguo Testamento historias sobre mujeres y mujeres muy valientes, tales como la reina Esther. Esta mujer, que era una doncella judía, que quedó huérfana muy pequeña, criada por un primo, la cual con el tiempo se convirtió en la reina de Persia y rescató a su pueblo de un plan cruel para aniquilarlos. ¿Qué podemos ver aquí en esta mujer? Podemos ver la valentía y la fe de Esther en Dios. Son un gran testimonio de la confianza que esta joven mujer tenía en el Dios vivo. Su vida es una lección sobre la soberanía de Dios, sobre la creación. Querida amiga, deseo que entiendas en esta mañana que quizás si estás pasando por situaciones difíciles, quiero que entiendas que Dios maniobra cada aspecto de tu vida para colocar o ubicar a las personas a donde corresponden, de acuerdo a su plan y su propósito. Otro ejemplo de una mujer en el Antiguo Testamento también es la jueza y profetisa Débora, entre otras que podemos encontrar dentro de la palabra del Señor, pero no son las principales protagonistas de la historia del plan judío. Les invito a que en casa puedan leer, por favor, estas dos historias a más profundidad para poder entender la sociedad y cultura en las cuales vivían estas dos mujeres, tanto Débora como Esther. Estas mujeres tuvieron un pasado muy difícil, duro, con necesidades y muchas veces vistas de menos. Pero Dios puede a la luz de la palabra mostrarnos que su voluntad era otra. Aunque el hombre haya hecho daño, ellas se convirtieron en mujeres de gran valor y con un gran ejemplo y testimonio en manos de Dios. Quizás hoy tienes problemas, dificultades, pero quiero que entiendas que el plan de Dios se va a cumplir. Y el plan de Dios no es ningún plan de maldad, sino un buen plan para ti y para tu familia. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de la violencia? Quizás sigues con esta incógnita. Habíamos visto que la violencia se define como la fuerza física ejercida con el propósito de violar, dañar o abusar de un individuo, sea hombre, mujer, niña, niño, adolescente. Y por desgracia la violencia es una parte de la vida cotidiana, como veíamos la semana anterior. Está en las películas actualmente y series de televisión. Y vivimos en un mundo donde el poder a menudo se establece mediante la violencia. Creemos que a través de forzar, a través de un golpe, a través de un maltrato, de un abuso, podemos conseguir lo que anhela
el ser humano. Vivimos en un mundo donde el poder muchas veces es evidente a través de estos medios de comunicación. Pero para los cristianos la forma del mundo siempre es o debe ser superada por la verdad de la Biblia. Así que, ¿qué dice la Biblia acerca de este tema de la violencia? En primer lugar, la violencia en la mente es tan hiriente como la violencia de las manos. ¿Qué quiero decir con esto? En otras palabras, que la violencia psicológica es tan hiriente como la violencia física. Y ya entrando en algunos versículos que estaremos compartiendo en este día, quiero ir al libro de Levítico 19:17. Si lo pueden buscar, sería excelente, porque así van a poder ir marcando y van a tener un poco de evidencia y de respaldo de lo que dice la palabra de Dios acerca de este tema. Levítico 19:17 nos dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Cuando sabemos que alguien está en pecado, esta pregunta es para usted ahora. La pregunta ¿es más amoroso callarse y acumular odio y resentimiento hacia él? ¿Será esto lo correcto? Dios dice que debemos hablar francamente. Y Jesucristo también nos dice, si leemos en el libro de Mateo 5, les invito a que también lo puedan buscar en Mateo 5, del versículo 22, 21 y 22. Ahí la palabra de Dios nos da otro respaldo bíblico de cómo actuar cuando tenemos este tipo de dificultades. Dios dice que debemos hablar francamente y Jesucristo también lo dice. Mateo 5, 21, 22 nos dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sí? Acabé de leer en la versión Reina Valera, y la que podemos ver en la publicación es de la Nueva Versión Internacional. ¿Qué quiere decir con este versículo que acabamos de leer? Que la ira asesina puede llevar al hombre enojado al juicio de Dios tan pronto como un golpe físico. La violencia que él exhibe hacia otra persona puede ser traída sobre sí mismo por Dios. Quizá pensando en esta, puedo decir que la palabra de Dios también dice que todo lo que sembramos lo vamos a segar. Y es muy importante también, quizás como mujeres están siendo maltratadas, abusadas, pero la palabra de Dios nos dice que debemos actuar sabiamente, que debemos no actuar de la misma manera. Y a veces el hecho de estar viviendo en abuso o en maltrato hace que eso se replique en la vida de nuestros hijos. Debemos tener cuidado de no volver a replicar ese dolor que sientes tú como mujer hacia tus hijos. Debemos tener cuidado de eso, porque la palabra de Dios nos acaba de decir que también seremos culpables de transmitir esos sentimientos. Aquí es muy importante no actuar con venganza si estás siendo víctima de violencia. Más bien, debes acudir a las autoridades terrenales para pedir ayuda y no ocultar el maltrato. A veces nos callamos o a veces nos aislamos, y eso no está bien. Existen entidades que ayudan en estas situaciones en cada país para que se haga justicia. Recuerda no tomar justicia por tu propia mano, porque te estarás convirtiendo también en alguien que está causando daño, alguien que también está lastimando.
Cuidemos esa parte, mis queridas mujeres. Hay otra cosa con la que nosotros como mujeres debemos tener cuidado, y también varones. Recuerden que la semana anterior hablábamos de que no solo las mujeres somos las agredidas, también los varones pueden ser agredidos. Y el Salmo 73:6 nos dice en la Nueva Versión Internacional: por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Hay personas que se sienten orgullosos de ser violentos. Cuidado con el orgullo de superioridad. Te pueden llevar a que seas violento, a causar mucho daño dentro de tu entorno familiar y social. Hay culturas machistas en donde lamentablemente los hombres son más propensos increíblemente a aceptar la violencia, especialmente cuando las culturas representan a verdaderos hombres, entre comillas, aquellos que nunca deben llorar. Cuando en los hogares muchas veces los varones, los padres o las madres les decimos a nuestros hijos: no llores porque tú eres hombre. Debemos tener cuidado porque quizás estamos criando a un hijo machista que no debe llorar y que no debe mostrar sus sentimientos. También pueden pensar que verdaderos hombres son los que tienen un plan y que de ese plan no se puede salir, no se puede cambiar, que lo que ellos dijeron así debe ser. Y en otros casos también puede ser esas personas o esos varones que usan armas, tienen armas en su casa para intimidar a su pareja, intimidar a sus hijos. Salomón, el hombre más sabio de todos los tiempos, escribió en el Proverbios 3:31: no envidies a los violentos ni optes por andar en sus caminos. Si hay gente violenta, si hay personas violentas en nuestro entorno y estamos mirando que están causando daño, por favor no hagamos lo mismo. Cuidemos de nuestros seres queridos, de las personas que están a nuestro alrededor, de los que nos miran. Hay algo importante que nosotros como cristianas podemos hacer frente a esto para poder de alguna manera descansar de estas situaciones. La oración y la paciencia superan la violencia y la ira en cualquier día, en cualquier momento, en cualquier situación. Lo único que debemos hacernos es acercarte a Dios. Si tienes este problema, pídele ayuda. Pídele a Dios que arranque el orgullo y la violencia, quizá de tu vida, o que arranque el orgullo y la violencia de quien te está lastimando. Pero por otro lado, quiero llevarles a otro texto donde es mal interpretado y que es usado contra las mujeres para desvalorizarlas y hacerles sentir inferiores frente a los esposos o parejas, que habla de la sumisión. El libro de Efesios 5:22 al 24 nos dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Algunos toman estos versos fuera del contexto para hacer mal uso de él. Y más adelante estaremos viendo el texto completo de lo que habla esto de la sumisión. Ahora vamos a desarrollar un poquito acerca de esta palabra sumisión, someterse o sujetarse, que no es una mala palabra, el someterse, el sujetarse. Eso tenemos que tener claro. La palabra de Dios nos habla y nos dice que la sumisión no es un reflejo de inferioridad o de menos valor. Cristo se sometió constantemente a la voluntad del Padre, y esto lo podemos corroborar en Lucas
Vamos a buscar el libro de Lucas, el capítulo 22, el verso 30, el verso 42. Lucas 22, 42. Y nos dice diciendo, estaba hablando Jesús cuando oraba en el monte de Getsemaní, le dice: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí Jesús estaba sujetándose a la voluntad del Padre, pidiendo dirección. Y también podemos irnos al libro de Juan, en el capítulo 5, y ahí podemos ver en el versículo 30 que nos dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús fue a la presencia de Dios. Jesús se sometía, Jesús se sujetaba, Jesús era sumiso ante la presencia de Dios, su Padre, sin entregar un ápice de su valor. Eso no lo hacía menos a Jesús. Entonces, ¿qué es la sumisión dentro de un matrimonio, de una pareja? La sumisión es la respuesta natural a un liderazgo amoroso. Cuando un esposo ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, y vamos a leer el texto completo de Efesios 5, del 25 al 33, ahí nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. La palabra de Dios es muy clara. Entonces, la sumisión es una respuesta natural de una esposa hacia su esposo. Y esa reacción o esa respuesta natural debe ser el amor. Un liderazgo lleno de amor tendrá cosecha de una mujer, de un hombre, de un hijo, de una hija, amorosa también. La sumisión a la cual se refiere la palabra de Dios no significa que puedes hacer lo que el otro individuo te pide y estar en riesgo tu vida y la de tu familia. Deben tener cuidado las mujeres cristianas en este punto y con estos versículos, ya que muchos esposos se tomarán de este versículo para mantenerte sometida y en temor, obligándote a vivir de una manera no digna, llevando una vida que Dios no ha planeado para ti. Esa no es la vida que Dios quiere para ti. Dentro de la palabra de Dios también Jesús muestra igualdad y respeto entre el hombre y la mujer. Cuando llegamos a la época de Jesús, percibimos que Él marcó el camino, mostrando igualdad y respeto hacia las mujeres en la sociedad. Incluyó a las mujeres en su enseñanza, como lo vemos
en Lucas. Les invito a que también puedan buscar el libro de Lucas en el capítulo 8 y leeremos el versículo 1, 2 y 3, que dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que les servían de sus bienes. Aquí Jesús entregaba y permitía que las mujeres también le ayudaran. Después de haber sido sanadas, después de haber sido restauradas, después de haber sido salvadas, liberadas también, Jesús permitía que caminen juntamente con Él. Y en Lucas 13 también vemos otra historia, otro panorama también de cómo Jesús muestra igualdad y respeto hacia la mujer. En el versículo 10 al 14 de Lucas 13 nos dice: enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años que tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Qué maravilloso es ver la obra de Jesús hacia la mujer cuando estaba reprimida, cuando estaba angustiada, cuando tenía necesidad. Jesús marcaba y mostraba dentro de una sociedad liderada por hombres, mostraba que era necesario tener igualdad y respeto. Jesús construyó relaciones con las mujeres cuando otras personas las habían excluido. Extraordinariamente, en un mundo dominado por hombres, el mensaje de la resurrección fue anunciado por primera vez a las mujeres. Esto lo vemos en Lucas, y les invito a que lo anoten y lo lean en su casa. Lucas 24, 5, 12. ¿Y qué podríamos decir también acerca de la primera evangelista, la mujer samaritana, que llevó las buenas nuevas a toda su comunidad? Aquí hay algo muy importante que también podemos ver y rescatar de cómo Jesús marcaba la igualdad. En esta mujer samaritana podemos confirmar que Dios no solo usa al varón para llevar su mensaje, para predicar la palabra de Dios, sino que también ahí nos enseñó que las mujeres podemos compartir la palabra del Señor, podemos evangelizar, podemos orar, podemos ayudarnos, alentarnos, apoyarnos las unas a las otras en el tiempo de dificultad. Jesús ve a todas las personas como individuos capaces de hacer una contribución y tener un compromiso frente a la construcción del reino de Dios. Él otorgó dignidad a las mujeres, quienes eran reprimidas y consideradas inferiores en esa época. El acercamiento de Jesús hacia las mujeres apeló a la norma del reino de Dios, que era la igualdad en Cristo. Una lectura quizás cuidadosa del Nuevo Testamento, podemos ver en otra área las mujeres. En el Nuevo Testamento nos conlleva o nos lleva a percibir que la iglesia primitiva sí fue construida por los discípulos de Jesús, pero no sin el aporte significativo de muchas mujeres. Varias de ellas son mencionadas por nombre dentro de la palabra de Dios, como por ejemplo Priscila, Cloe de Corinto, Ninfas de la Odisea, Febe de Cencreas, Junia, Evodia, Síndique y también Lidia.
Son muchas las mujeres que aportaron al crecimiento de la iglesia. Y por esto llevó a este hombre, también un hombre complicado, difícil en su pasado, pero al cual Dios transformó, al cual Dios también lo utilizó en gran manera luego de su transformación. Esto llevó a este apóstol Pablo a escribir en su carta a los Gálatas, y nos dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Esto es maravilloso porque Jesús nos hace sentir que tanto hombres como mujeres estamos en la igualdad de Cristo, somos uno. No hace diferencias. Lamentablemente hoy no se percibe tanto en la sociedad en general como en la iglesia, que dice seguir el ejemplo de Jesús, esta posición de importancia que tiene la mujer para Dios y para la expansión de su reino. Mujeres, debemos cuidar, debemos tener cuidado de nuestro entorno, debemos pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales, porque quizás ahora he dado muchos textos bíblicos acerca de qué dice la palabra de Dios acerca de la violencia, y quizás muchos no han sido muy claros y no vas a entenderlo, o si lo entendiste, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo está trabajando en ti. Pero si no es así, yo te invito a que vuelvas a releer todos los versículos que he compartido en esta mañana, y que esto te ayuden a identificar los actos de violencia que quizás están escondidos, y vives creyendo que así es como debes vivir, o vives sencillamente justificando cada mal acto que llega a tu vida por parte de tu esposo o de tu pareja. Y no puedes hacer nada porque así es y nadie lo cambiará. Quizás ese es tu pensamiento. Pues hoy yo te digo que sí hay alguien que puede cambiar la vida de ese ser humano. Puede cambiar tu vida, puede cambiar la vida de esa persona que te está quizá haciendo sentir deprimida, angustiada, maltratada. O quizás ha hecho que tu temperamento cambie, que te ha vuelto una mujer agresiva hacia tus hijos, hacia las personas que te rodean, que has puesto en riesgo a los seres queridos también, que no has podido controlar tu ira, tu enojo, y que quizás ya no sabes qué hacer. Y ese alguien al que sí puede hacer se llama Dios. Él todo lo ve, todo lo sabe. Solo necesitas conversar con Él y decirle que necesitas de su ayuda con toda sinceridad a través de una oración. Si deseas que ore, si deseas tener contacto conmigo para poder conversar a más profundidad, quizá yo te invito a que puedas escribirme. Escríbeme al WhatsApp que dejaré en la publicación, o escríbenos por interno en Messenger a Ejército de Salvación Posadas, y estaremos haciendo contacto. Quiero decirte por último que eres valiosa para Dios, que te ama tanto, con un amor que no tiene medida y quizás no podemos entender nosotros humanamente, pero ese amor tan grande que Dios tiene para cada una de ustedes, de nosotras, que incluso entregó a su único Hijo para entregarnos salvación, para darnos libertad, para saber que somos iguales, que el Señor nos creó con un propósito especial, que el Señor te creó con un plan de bien, no un plan de mal. Yo te animo a que puedas este tiempo, después de esta transmisión, tú quizás puedas orar en tu casa, quizás puedas empezar a mirarte hacia adentro y decir: Señor, quizás estoy replicando todo lo que he recibido durante años, quizás la maldad que me han
que han sembrado en mí se está haciendo evidente hacia mis seres queridos, hacia mis hijos. Tengamos cuidado de no replicar lo mal que nos han hecho sentir. Y en este día quiero que sepas que una vez más que hay un Dios que te ama. Y para terminar quiero que me acompañes en una oración y que el Espíritu Santo pueda tocar tu vida y que el Espíritu Santo pueda hacerte entender y que te saque si estás en un estado de depresión, si estás en un estado de angustia, en un estado quizás de que te acostumbraste a vivir así. Hemos hablado que no es normal vivir de esa manera en esta mañana. Dios nos hizo libres, Dios nos dio la libertad y Dios puede darte paz. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque a través de tu palabra, tú has abierto nuestros ojos. Tú has abierto, Señor, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y quizás, Señor, nos has hecho mirarnos hacia adentro y mirar, Señor, que no es correcto de la manera en la que estamos viviendo. Que tú, Señor, quieres cosas buenas para nosotros. Señor, yo oro en esta mañana por cada mujer que está detrás de esta pantalla, de este medio, de este video, Señor. Yo oro para que tú, en el nombre de Jesús, puedas entregarle la libertad que necesita. Señor, que pueda sentirse amada y que pueda sentirse útil delante de ti. Que, Señor, cada carga, cada dificultad, cada golpe físico, cada golpe emocional, psicológico, cualquier tipo de maltrato que estés recibiendo, Señor, yo te ruego que en esta mañana, en este día, en el nombre de Jesús, tú puedas darle la libertad. Señor, obra en su vida, obra en sus corazones, guarda sus vidas y guarda la familia, guarda sus hijos, guarda su entorno también, Señor. Gracias, gracias por todo lo que harás. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, yo espero que este día haya sido de bendición, que este taller una vez más pueda abrir nuestros ojos espirituales, como decíamos, y que a la luz de la palabra del Señor podamos entender que quizás si estás siendo víctima de algún abuso, de alguna violencia, puedas entender que no es normal vivir así. Pide ayuda, busca dirección en el lugar donde estás y sal de esta situación en la que te encuentras. Te envío un fuerte abrazo, gracias por haberte conectado, gracias por haber estado con cada uno de estos temas que hemos estado hablando. Te envío un fuerte abrazo, nos estamos mirando en nuestro próximo taller, no te lo pierdas. Si puedes, compártelo, déjanos un me gusta, deja algún comentario y así podremos saber que estás conectado y que estás al día con todo lo que estamos hablando de este tema que es creo que muy especial en estos tiempos donde estamos en casa. Bendiciones a cada uno de ustedes, les envío un fuerte abrazo una vez más y nos estaremos viendo el próximo día con el siguiente tema. Un abrazo, bendiciones.